santificación. Bueno, va relacionado, pero sí el proceso se llama santificación. ¿Qué quiere decir? La conducta correcta en la vida. La santificación, que significa la conducta correcta en la vida. Todos los procesos que hemos visto ahorita en los pasos de la salvación, ¿verdad? Que repetimos, al hablar de pasos no quiere decir que pasa un periodo y luego otro, sino es casi instantáneo, pero viene uno tras otro, ¿no? En todos los que hemos visto, Dios siempre está actuando, ¿verdad? Y no cooperando, o sea, nosotros no estamos cooperando en cierta forma. Pero aquí en el proceso de la santificación, vamos a ver que la obra es de Dios, pero también hay una colaboración nuestra. Se puede decir que en este proceso es en el que más cooperamos de todos los procesos. Bueno, más bien es el que más cooperamos. No hay otro proceso en el que cooperemos más, ¿sí? Más que en la santificación. La santificación es una obra del Espíritu Santo en nosotros, pero que requiere diligencia de nuestra parte. Requiere una diligencia especial si queremos que este proceso, ¿verdad?, de santificación crezca dentro de nosotros, si queremos que pare o si queremos que retroceda. ¿Sí? Tenemos la palabra de Dios, Romanos capítulo 6, versículos 11 al 14. Romanos capítulo 6, versículos 11 al 14. Romanos 6, 11 al 14. 11 al 14. Sí, ¿Ya están? Léelo. ¿Cómo? Se me olvidó mi algo. metí un chorro de Castigo vas a pagar tú las... Así que pidan lo que quieran, yo no pago hoy. ¿Qué traes ahí de atalaya? Ahorita va a sacar la atalaya, va a sacar su rosario. Y el libro del Mormón. El libro del Mormón. Lo metí hasta abajo, entonces ahora sí que metí varias cosas y ahora sí se me maltrató un poquito. Miren, por cierto, me regalaron Y ese rosario que traes ahí dentro de la mochila, ¿qué onda? ¿Qué traes ahí o qué? Ya te descubrimos. Son todas tus deudas, ¿no? Sí, ya no me digas. Eso de los viajes es un rollo. A ver, bueno, entonces Romanos capítulo 6, versículos 11 al 14. ¿Esa no es Romanos está nomás. Hechos Romanos, sí. Romanos, sí. Romanos capítulo 6, versículos 11 al 14. ¿Estamos? Sí. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino prestaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok. Entonces ahí podemos ver a Pablo, ¿verdad? Hablando, así también vosotros, dice, consideraos muertos al pecado. Una, debo de considerarme muerto al pecado y vivo para con Dios, ¿sí? Ese es un factor fundamental en el proceso de la santificación. Sí, debo de creer lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que con Cristo fui juntamente crucificado y ya no vivo yo. Sí, eso debo de aceptarlo por fe. Si en verdad nací de nuevo, debo de aceptar ese proceso por fe. Debemos de considerar entonces muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor Rey nuestro. Entonces eso es algo que Dios va haciendo en nosotros, ¿verdad? Y va formando en nosotros. Pero dice,
no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Fíjense, esa es una parte que nosotros tenemos que hacer, no permitir que el pecado vuelva a reinar dentro de nosotros, ¿sí? En sí, en el cristiano hay una lucha, en el cristiano hay una lucha interior entre la carne y el espíritu, y ambos están batallando, y ambos están haciendo una obra fuerte ahí, ¿no? Dice el apóstol Pablo en Gálatas, ¿verdad? Dice, y ambos luchan para que no hagáis lo que tú quieres, ¿sí? ¿El espíritu se refiere a qué espíritu? ¿Al del hombre o al espíritu? El Espíritu Santo obrando en nosotros. ¿Es el que lucha? Es el que lucha por nosotros. No Y entonces, es el espíritu del hombre. no. Y está nuestra carne, ¿verdad? Nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras debilidades que están batallando también. Y ambos están ahí, ¿verdad? Porque si nosotros leemos versículos después, vienen los frutos de la carne y viene el fruto del Espíritu. Entonces, por eso se refiere al Espíritu Santo. ¿Sí? 2 versículos abajo vienen los frutos de la carne y dos versículos más abajo vienen los frutos del Espíritu. Entonces, ahí son las cuestiones. ¿Yo cómo puedo saber que mi proceso de santificación está creciendo o está bajando? Bueno, por los frutos que estoy dando, ¿sí? Si yo estoy viendo que empieza a fluir el fruto de la carne, es porque mi proceso de santificación lo estoy descuidando, ¿sí? ¿Cuáles son los frutos de la carne? Celos, iras, contiendas, disensiones, pleitos, herejías, fornicación, adulterio, etc. Bueno, eso ya son los máximos, ¿verdad? Ya es cuando ando de verdad. Te emocionaste. Ya cuando ando en verdad bien carnal, ¿verdad? Pero en el proceso de la santificación, por eso Pablo está hablándole a los cristianos ahí, les está diciendo, estos son los frutos de la carne, estos son los frutos del Espíritu. Y antes de mencionar los frutos, está hablando del conflicto que hay en un creyente entre la carne y el Espíritu, ¿sí? Por eso Pablo dice, nosotros tenemos que cuidar que no vuelva a tomar dominio el pecado sobre nosotros. Ni debemos de presentar nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Hola. Buenas noches, Erika. Buenas noches. ¿No vino Ramón? Hola, buenas noches. Hola, Erika. Hola, buenas noches. Entonces, tenemos nosotros que presentar, dice, como instrumentos de justicia. Y vamos a ver más adelante cómo. Porque dice, porque el pecado no se puede ya enseñorear de nosotros. O sea, ya no puede el pecado enseñorearse. Yo soy el que le estoy permitiendo que se enseñoree el pecado sobre mí, pero el pecado ya no puede volverse a tomar el dominio de amo. Eso ya no puede volver a ser el pecado. Yo soy el que le estoy permitiendo al pecado obrar y tener cierta hegemonía. Es, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, un rey que tiene toda la autoridad, pero uno de sus ministros empieza a tomar riendas, y mientras el rey no lo pare, el ministro va a seguir haciendo lo que le da su regalada gana. Pero cuando el rey le diga hasta aquí, ¿por qué? Porque el ministro no se va a enseñorear del rey. Lo mismo sucede en nuestra vida cristiana. Nosotros, el pecado ya no es nuestro amo, pero yo, por mi descuido, puedo dejar que el pecado empiece a comportarse como si fuera otra vez mi amo, ¿sí? Cuando no lo es, hasta que el cristiano, a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, puede venir una disciplina, puede venir algún detalle de Dios fuerte, o alguna palabra que nos despierte y le decimos al pecado, hasta aquí llegaste, ya no más, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, David, y volvemos al caso de David. David, su pecado fue incrementándose. David adulteró, luego planeó la muerte, luego casi la ejecutó, ¿no? Cuando mandó la carta y todo para que mataran al esposo, en pocas palabras. Entonces, vean cómo David permitió que el pecado fuera creciendo, hasta que llegó el profeta Natán y lo confrontó con su pecado. David reacciona y pide perdón, y el pecado en ese momento es deshecho.
Desecho. El pecado en un cristiano verdadero, en un cristiano auténtico, ya no puede ser el amo del cristiano. El pecado puede engañar al cristiano que no conoce la palabra. Puede engañar. Podemos batallar mucho tiempo con un pecado porque no le hemos puesto el alto. Y tenemos la autoridad ya de ponerle el alto a ese pecado. Podemos hablar de pecados suaves, bueno, que todos los pecados ante Dios son iguales. Pero en nuestro ver podemos hablar de pecados suaves, a lo mejor de mentiras, a lo mejor de, no sé, de cosas que estamos haciendo en el trabajo, a lo mejor de robos pequeños. De robos pequeños, ¿verdad? Pero al final de cuentas son pecados. Al final de cuentas son pecados. ¿Sí? Ante Dios son iguales. Ante Dios son iguales. Como hablamos de las mentiras, ¿no? Es una mentira. Una mentira blanca, ¿no? Es mentira, ¿no? En pocas palabras. No, entonces es pecado. ¿Sí? De la misma, digamos, gravedad. ¿Sí? Podemos hablar a lo mejor de un pecado más grande, ¿no? A lo mejor podemos hablar hasta de nuestro propio comportamiento, ¿sí? Nuestro carácter, por ejemplo, a lo mejor hemos lidiado con nuestro carácter muchos años. Yo luché con mi carácter explosivo muchos años. Aún siendo cristiano. Aún siendo cristiano. ¿Cuántos años? Hasta que uno entiende que es cuestión de doblar sus rodillas y decirle a Dios, yo no puedo, cámbiame, o sea, transfórmame, y decirle al pecado hasta aquí y reconocer, creer lo que Dios me está diciendo en su palabra, que dice que el pecado ya no se puede enseñorear de mí. O sea, es que yo no puedo contra mi genio. No, sí puedes, porque dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de ¿qué? De dominio propio. Sí, exactamente. Entonces, tengo el Espíritu Santo, tengo el dominio propio. Pero hay que creerlo, ¿no? Pero hay que creerlo. Hay que creer que Dios es un Dios de poder. Así es, que Dios está obrando en mí. Yo tengo que creerle a Dios y decirle a Dios, yo te creo, Señor. Yo creo que ya hiciste la obra en mí. Yo creo que ya transformaste mi corazón y yo creo que este carácter, Señor, va a ser transformado para la gloria de tu nombre. Porque tú dices tu palabra que el pecado ya no se puede enseñorear de mí. Entonces yo le digo hasta aquí a este pecado. Y esa es mi lucha y mi confrontación con el pecado. ¿Sí? Tengo que ponerle un alto aquí. Eso nos corresponde a nosotros. Dios puede obrar de diferentes maneras para que nosotros reaccionemos de esa manera. ¿Sí? Pero tenemos que ponerle un alto. Tenemos que ponerle un alto, por ejemplo, no solo al carácter, a lo mejor a miradas lujuriosas, a lo mejor a coqueteos, a lo mejor a, no sé, varias cosas que pueden estar afectando nuestra vida espiritual y afectando la vida de otros. Tenemos que ponerle un alto y decirle, ya no más pecado, ya no te permito más, porque no puedes volverte a enseñorear sobre mí. ¿Sí? Les quiero dar unas definiciones que aquí traje del doctor, por ejemplo, uno de los teólogos que más me gusta, el doctor Francisco de la Cueva, dice: la santificación es un proceso continuo de docilidad al Espíritu Santo, quien, habiendo regenerado nuestro interior, mantiene y fortalece esta interna disposición de santidad inicial. El doctor Wayne Grudem, al Espíritu Santo, quien, habiendo regenerado nuestro interior, mantiene y fortalece esta interna disposición de santidad inicial. El doctor Wayne Grudem, mantiene y fortalece esta interna disposición de santidad inicial. El proceso continuo de docilidad. De docilidad al Espíritu Santo, quien, habiendo regenerado nuestro interior, mantiene y fortalece esta interna disposición de santidad inicial.
Sí, el doctor Wayne Grudem dice, la santificación es una obra progresiva de Dios y del hombre que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y que seamos más semejantes a Cristo en nuestra vida real. ¿Sí? Cuando la Biblia dice, ¿verdad?, que el pecado fue crucificado en la cruz del Calvario, nosotros podemos predisponer que lo que se clavó en la cruz del Calvario fue el dominio del pecado, ¿sí?, su presencia, ¿cómo se llama?, como naturaleza dentro de nosotros, pero todavía queda vigente, que es lo que se va a contrarrestar en la santificación, el poder del pecado. ¿Sí? Como después decía ahí un teólogo, acto y estado, el acto del pecado y el estado del pecado quedaron anulados en la cruz, pero todavía sigue el poder del pecado en nuestras vidas, y ese es con el que debemos de luchar. ¿Sí? El pecado ya no tiene licencia sobre nosotros, ¿sí?, para ejercer su dominio, su hegemonía, su reinado, ¿sí? Pero repito, nosotros somos lo que les permitimos, ¿sí? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando alguien lucha tanto con eso? O sea, ejemplo, que esté robando, no en grandes cantidades, no a un banco, pero que sí le gusta, que si ve esto se lo lleva, que si ve esto se lo lleva, que si ve esto, y sabe que no es correcto, sin embargo lo hace. Y dice, pues no es correcto, pero pues me hace falta esta lechita, no me hace falta esto, se lo lleva, ¿no? Pues ahí hay dos cosas. Una, va a haber una llamada de atención del Espíritu Santo. Siempre el Espíritu Santo va a hablar en nuestro corazón cuando estemos haciendo algo malo y nos va a estar alertando. Si nosotros no hacemos caso a esas alertas, ¿verdad?, nuestro proceso, como les decía, de santificación va a ser mermado, ¿sí? Y entonces, como vamos a ver más adelante, puede venir una disciplina de Dios. Más adelante, una llamada de atención de Dios, ¿sí? Entonces es cuando nosotros debemos de entender que Dios es como un padre. Si ve a su hijo hacer mal, bueno, a lo mejor te va a llamar la atención, pero si sigues, se va a quitar el cinturón. Pero a veces eso que comentas tú pasa en todos los aspectos. Yo siempre lo he visto como un proceso, como decía, ¿no?, hace rato él, que tienes una lucha entre el espíritu y la carne, ¿no? Siempre la vas a tener, ¿no? Y siento que es un proceso, como lo dice aquí, donde poco a poco vas a ir quitando ciertas cosas. Yo así lo he vivido en algunas situaciones, ¿no? Algunas cosas, digamos que las repetía, sabiendo que estaban mal, las repetía. Pero conforme, por ejemplo, iba leyendo, iba escuchando de la palabra, las iba yo dejando. Pero no las dejaba de golpe. O sea, yo no sé si hay personas que son cuando tienen mucho tiempo en algo, las dejan de golpe y ya de ahí no las... O sea, no sé, ¿no? A lo mejor sí hay. Pero habemos otros que nos cuesta mucho trabajo. Tenemos que caminar, caemos, y ya poco a poco vamos caminando mejor. Pero siento que ese proceso lo hemos vivido, pues todos los que hemos andado muy caídos, ¿no? Hay gente que no, pero hay gente que se ha ido muy caído, ¿no? Sí, puede, pero es que eso va a depender mucho de lo que nosotros debemos entender. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? Porque al final dependemos del Espíritu Santo para crecer en santidad. O sea, mis esfuerzos no generan santidad. Lo que genera santidad es el Espíritu de Dios morando en mí. Entonces yo a quien me tengo que rendir es al Espíritu Santo, que Él va a ir obrando en mí, en mi interior, y lo va a ir transformando, y a la vez externamente tengo que ir renunciando a cosas que sé. Por ejemplo, si alguien es alcohólico y él dice, no, pues yo voy a seguir asistiendo a las fiestas que asistía, pues le van a poner una de licor aquí, pues es como el que se quiere suicidar y le ponen una pistola al lado, ¿no? Es lo mismo. O sea, nosotros tenemos que ver qué áreas de nuestra vida somos débiles y apartarnos de esas áreas. Por ejemplo, decía el pastor Paul Washer, que es un pastor muy reconocido y con sana doctrina y trascendencia cristiana muy buena, pero él dice, yo evito ir
a un centro comercial que hay no sé, en Estados Unidos, parece. Dice, donde sacan a chavas en bikini casi, hacia afuera, a promocionar cosas y todo. Yo evito pasar por esos lugares. No los paso. Porque sé que mi mirada se puede desviar. Entonces yo tengo que tomar decisiones también. Yo no voy a ir y voy a decir, pues voy a ir a un centro nudista, ¿no? Porque Dios me lo permite. Y, sí, pero sabes que tienes una tendencia que no te va y te va a llevar a tener pensamientos erróneos. Entonces nosotros tenemos, es lo que la palabra de Dios nos está diciendo, tú tienes que participar en esto renunciando a cosas que sabes que te están dañando o que te van a dañar. Exactamente, sí. Esa es la ayuda que nosotros en la colaboración que hacemos. Por eso Pablo dice, ya cambien su mente, Pablo lo vamos a ver en un versículo más adelante, dice, ya cambien su mente, ¿sí? Ya pónganse la mente de Cristo. O sea, la tienen, solo póngansela ya y entiendan lo que Cristo nos está diciendo. Por eso, y lo ligo con lo que Cristo decía en el Evangelio, nadie puede venir a mí, ¿verdad? Si no quiere negarse a sí mismo, si no quiere tomar la cruz y seguir. ¿Por qué? Porque esa es la vida cristiana. Realmente la vida cristiana tenemos que negarnos a nosotros mismos, a los deseos de nuestra carne. En este proceso de santificación, ojo, este proceso no nos hace más salvos, y vamos a ver al final qué recompensas y detalles hay, pero vamos a ir paulatinamente. Pero el proceso de santificación no me hace más salvo, pero sí me trae bendiciones. La salvación nosotros la obtuvimos por gracia, exactamente, y en la regeneración y en la justificación. Ahorita en la santificación es quitar todas aquellas cosas que aún continúan en nuestra carne. Y ese es un batallar de nosotros con el único deseo de agradar mejor a Dios. ¿Sí? Nada más. Tenemos que renunciar a ciertos detalles. Hay veces que hasta tenemos que, por ejemplo, cosas que no pudieran ser malas, pero que pueden afectar mi proceso de santificación. Por ejemplo, no tengo casi tiempo para dormir. Y todavía llego cansado del trabajo y prendo la tele. Y me la paso viendo la tele, en lugar de orar en ese momento. Ese rato que tenía, que casi no lo tengo, pues debería de ocupar en la oración. ¿Por qué? Porque en la oración tengo comunión con Dios. Y Dios va a ir transformando mi interior. No soy yo el que lo cambia, necesito estar en comunión con Dios. Necesito estar en comunión con el Padre para que el Espíritu Santo haga la obra en mí. Necesito estudiar la palabra con hambre de conocer lo que Dios quiere de mí para poder ser transformado, y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Aquí pongo diferencias entre la justificación y la santificación. ¿Por qué pongo esto? Porque hay iglesias que confunden los dos procesos y toman el proceso de la justificación como la santificación, y son procesos totalmente diferentes. Ya vimos qué es la justificación, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que es un proceso legal nada más, ¿sí? Y externo, no tiene nada que ver con el interior. Por lo tanto, por ejemplo, pongo así un cuadrito donde un lado está la justificación y otro la santificación. Justificación es posición legal, santificación es condición interna. Son dos cosas diferentes. La justificación es una vez y para siempre. Dios nos justificó de una vez y para siempre. La santificación es un proceso que continúa durante toda la vida hasta la muerte, o si nos toca el rapto, pues hasta el rapto, ¿vale? Pero es un proceso que va a durar toda nuestra vida. No es un proceso de que, ya alcancé la perfección, ¿verdad? Vamos a ver que no podemos alcanzar tampoco la perfección en esta vida. No existe. En esta vida no. Allá sí, pero aquí no. Entonces es un proceso que va a continuar durante toda la vida. Toda mi vida que yo esté aquí voy a estar luchando entre la carne y el espíritu. Toda esa vida. Y debo de entenderlo. La justificación es una obra totalmente y completamente de Dios. En la santificación nosotros cooperamos, ¿sí? La justificación es perfecta en esta vida.
porque es de Dios. Así es. No hay cristiano más justo o menos justo, ¿sí? Pero en la santificación es así, no es perfecta en esta vida. Y si hay cristianos que van a ser más santos y otros menos santos. En su vida, claro. Pero para Dios todos somos santos. Posicionalmente todos somos santos, pero vamos a ver que Hay posiciones. exactamente, que en la medida que nosotros permitamos que el Espíritu Santo, va a haber cosas que Dios se va a agradar de nosotros. Por ejemplo, les pongo un ejemplo: Dios se agrada que honremos a nuestros padres. Un cristiano es santo, pero si un cristiano no honra a su padre y a su madre, va a desagradar a Dios. El cristiano que lo está haciendo va a honrar y va a agradar a Dios. Eso es un ejemplo, cuando hay papás, porque bueno, me ha tocado escucharlo, es que le digo, tú tienes que honrar a tu padre y a tu madre, pero tú no has escuchado cómo me dice mi mamá o cómo me dice mi papá, qué cosas tan fuertes le dicen. Entonces, aún así le digo, aunque sea como sea, refleja a Dios en ti y ellos van a cambiar. O sea, tú tienes que honrarlos así como son, llamarlos, más que no son. Y va a llegar un momento en que Dios los va a tocar, pero que el cambio sea a partir de ti. O sea, ellos, tú no puedes tratar de cambiarlos a ellos, tienes que cambiar tú, para que ellos vean lo que tú sabes que tú tienes, ese brillo. Y va a haber un cambio, ya les puedas tú compartir, orar por ellos, pedirle a Dios por ellos. Pedirle a Dios por ellos, exacto. Así es. Entonces, es ¿cómo le diré? Es ir creciendo en eso, ¿no? ¿Sí? Dios se agrada de todos los que le buscan. Dios se agrada de los que le buscan en el día, en la madrugada. Dios se agrada, dice la palabra de Dios. Entonces sí hay ciertas cuestiones que van a crecer espiritualmente. Porque a veces decimos, ay, ese hermano cuando predica se siente, ¿verdad? Algo que esa palabra taladró el corazón. Bueno, porque ese hermano es un hermano de oración. Por ejemplo, yo veo al finado A.W. Tozer o Ravenhill, tú oyes sus predicaciones y te retiembla acá adentro. O sea, pero eran personas que hablaban como trueno, yo creo, te tocaban acá y te impactaban. Pero ¿qué pasaba? Leonard Ravenhill pasaba 8 horas al día orando. Estaba en una presencia, en una comunión con Dios tremenda. Entonces, nosotros tenemos que ver eso. No cualquier cristiano logra eso. Un cristiano puede ser cristiano y justo ante Dios y predicar la palabra y no va a impactar a nadie. ¿Por qué? Porque no hay comunión con Dios. No hay un respaldo de Dios. Así es. Exacto. Bueno, entonces, la justificación es igual para todos los cristianos. Ya dijimos, ¿no? No hay cristiano más o menos justo. Y la santificación es más en unos que en otros. ¿Sí? ¿Qué? Las 3 etapas de la santificación. 1. La santificación inicia con la regeneración. ¿Qué es la regeneración? A ver, alumnos, si han entendido. ¿Qué es la regeneración? El Espíritu Santo, ¿no? ¿Eh? La obra del Espíritu Santo cuando nos levanta, ¿no? No. ¿Cuál? Cuando te transforma, ¿no? Cuando... La regeneración es una transformación de lo que eras a lo que eres actualmente, de lo que eras a lo que eres actualmente. Como hijo de Dios, estás regenerando tu vida. Exacto, por ahí dicen, cuando naces de nuevo. La regeneración es cuando nacemos de nuevo, es el nuevo nacimiento. ¿Sí? Entonces, ahí inicia el proceso de santificación. Inicia en ese momento, a partir de ese momento, inicia el proceso de la santificación. ¿Sí? Tito capítulo 3, verso 5. ¿Tito? Sí. Tito es mío. Es new, perdón. Ahí, sí. Está antes de Hebreos, antes de 3, capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo 3, 5. Uh-huh. ¿Más el 5? Sí, por favor. ¿Ya está? Atrás. Antes de Hebreos. No, después de Gálatas. Colosenses.
Después de Timoteo. Después de Timoteo. Primera y segunda de Timoteo. Así es. Tito. Tito Capotito. Aquí está, 3. 3:5. Sale. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento, Por el de la lavamiento. regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ok. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sí? Nos salvó, dice, no por obras, sino por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Desde que Dios empezó la regeneración en nosotros, ha empezado la obra de la renovación dentro de nosotros del Espíritu Santo. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Al final casi, antes de Apocalipsis. ¿Dirección cuál? ¿3:9? Primera de Juan 3, 9. Ah, me equivoqué yo. Todo aquel, ya lo tienen todos. Sí. Arránquese con todo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces ahí está. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mi proceso de santificación inicia cuando nací de Dios. Y ojo, dice, no practica el pecado, no que a veces cometamos pecado. Sí, una cosa es practicar, ¿sí? Cuando... Como un deporte. Como un deporte, Un deporte que eres, vas y practicas todos los días para ser lo mejor en eso. Así. Tú no lo practicas, o sea, de repente pudieras jugarlo, ¿no? Pero no puedes. De repente ser puedes experto. caer, tropezar, Sí. pero no estar todos los días, ¿verdad? Sobre eso. Sobre eso. ¿Sí? Primera de Corintios 6:11. Sí, sí, sí. Primera de Corintios. 6, capítulo 6, verso 11. ¿Ya están? Primera de Corintios 6:11, ¿ya están? Dice, y esto erais algunos, mas no habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido ¿qué? Santificados. ¿En qué acción está el verbo? ¿En qué tiempo? Pasado. O sea, en el momento en que nosotros fuimos lavados, ya fuimos santificados. Ahí inició otra vez el proceso, lo estoy respaldando con la escritura lo que estoy diciendo. El proceso de mi santificación inició cuando nací de nuevo. ¿Sí? En la regeneración y paso inicial de la santificación, ¿verdad?, contrarrestó el poder dominante del pecado sobre nosotros. Por eso Pablo dice, que ya lo vimos, Romanos 6:14, que fue el primero que leímos, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino lo bajo la gracia. Romanos 6:17. Romanos 6, 17. no, 17. Ujú. ¿Ya están? 17 al 17. 17 y 18. 17 y 18, los dos son. Por favor. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados,
y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Fíjense, la condición pasada y la condición presente, que aunque erais pasado esclavos del pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pecado era nuestro amo, hacíamos lo que él quería y nos gozábamos de lo que él quería. Pero dice, pero habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Alguien te entregó a esa doctrina. ¿Quién fue? Dios. ¿Sí? Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios dice que Dios ya rompió ese dominio del pecado sobre nosotros. Ya fuimos libertados de ese amo. Ya fuimos comprados por precio de sangre. Le costó la sangre de Cristo. ¿Sí? Entonces ya nos libertó del pecado. Ahora somos siervos de la justicia. Por lo tanto, repito, pecado ya no puede enseñorearse de nosotros. Debemos de entender que posicionalmente, hermanos, posicionalmente, de posición ante Dios, somos perfectos. ¿Sí? Pero debemos de luchar para que nuestra vida represente esa posición que ya tenemos. Ante Dios nosotros somos perfectos, ¿por qué? Por Cristo. ¿Sí? Nosotros somos perfectos por Cristo. Pero debemos luchar ¿para qué? Para que nuestra vida Refleje esa posición. que tenemos delante de Dios. Así es. Fíjense. Ahora, paso 1, la santificación inicia con la regeneración. Paso 2, la santificación va aumentando o disminuyendo en esta vida. ¿Sí? Como ya les dije, el acto y el estado del pecado ya fueron anulados en la cruz del Calvario, pero ahora queda todavía nuestro batallar con el poder del pecado. En la regeneración Dios cambia nuestra naturaleza para que podamos ser vencedores. La palabra de Dios dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, sí tengo el poder, porque es el Espíritu Santo obrando en mí para llevar una vida agradable a Dios, ¿verdad? El cristiano debe entonces buscar, y lo que debemos de hacer, hermanos, es buscar la disciplina espiritual en nuestra vida para ir poder creciendo en esa santidad. Tenemos que hacernos disciplinados. Pablo dice, si los atletas en esta vida se disciplinan, cambian sus hábitos alimenticios, cambian sus hábitos de dormir, cambian sus hábitos, ¿verdad?, de vestir, cambian sus hábitos de todo con tal de llevarse una corona que es corruptible y que se va a quedar aquí cuando se muera. ¿Sí? Dice Pablo, ¿cómo no más nosotros que vamos tras una corona incorruptible, una corona eterna, no debemos de abstenernos de varias cosas con tal de ganar esa carrera? Eso es cierto. Los atletas hacen cosas increíbles, ¿no? Sacrifican muchas cosas. Comer algunas cosas, levantarse temprano, dormir temprano, para rendir todo lo que tienen que hacer en una olimpiada, por ejemplo. Así es. Yo, por ejemplo, tuve una amiga que es gimnasta. Tú ves el régimen alimenticio al que los meten y tú dices, yo no aguantaría. La verdad, yo no aguantaría. Dice, ¿tú crees que yo aguanto? Pero tengo que meterme a esa disciplina. Quiero ser medallista. Así es. O sea, ¿quieres sobresalir? Tienes que meterte a esa disciplina. ¿Quieres ser un mediocre atleta? Pues bueno, come, haz lo que tú quieras, levántate a la hora que tú quieras, desvélate a la hora que tú quieras. Y vas a correr la carrera de los 100 metros, pero vas a llegar al minuto, ¿no? Cuando los otros llegaron en 10 segundos. Pero eso es lo que pasa. Y en lugar de llevarte el aplauso y el premio, lo va a hacer el público. ¿Verdad? Cuando ven con tus lonjotas ahí corriendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa. Y es lo que Pablo dice. Si ellos se abstienen de todo eso por ganar una corona que se va a quedar aquí, cuanto más nosotros que hemos entendido que Dios nos tiene reservadas cosas maravillosas allá. Lo que pasa, ¿sabes qué, Edgar? Que yo siento que como seres humanos
los atletas sí ven la medalla, sí ven que los televisan, sí ven que les aplauden. Y en las cosas de Dios es muy difícil ver las cosas de Él. O sea, porque, a ver, ¿dónde está la corona? A ver, muéstramela, ¿no? De repente pensamos así, no la vemos, o sea, y qué difícil es luchar por algo que no ves, que no conoces. Por eso es que nos cuesta tanto, porque el ser humano es de, muéstrame, mírame, o sea, enséñame, ¿no? Así somos. Ver para creer. Ver para creer, exacto, es la palabra correcta. Pero Dios dice, pero en el término de Dios es al revés, cree para que veas. Nosotros es ver para creer. ¿Eh? Entre más fe tienes, más posibilidades más recursos. Sí lo veo. Sí, que si no. ¿En serio que sí? Pero a veces tienes que comprobarlo para decir realmente, creo en eso, porque ya me pasó una vez, creí en esto sin verlo, y de repente Dios me lo muestra, ¿no? De una manera maravillosa. Entonces, eso va haciendo que crezca tu fe. Aunque muchas veces Dios pone cosas que te niega. Tú le pides algo y te lo niega. Pero más adelante comprendes que es por tu bien que te lo negó, ¿no? Así. Dice Santiago que a veces, y es lo que tenemos que ver, dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cierto. Entonces, ahí viene una de las cuestiones por las cuales a veces Dios no nos da. Y a veces Dios nos da cosas que aparentemente para nosotros son contradictorias. Por ejemplo, yo les pongo, y me impactó, ¿no? Y se lo repito las veces que yo pueda, esto del hermano Samuel Pérez Milos, que es otro de los teólogos que a mí me gustan mucho. Él amaba mucho a su esposa y cuando se muere de cáncer, se murió de cáncer, él se molestó con Dios y se molestó fuerte. Y dijo, ¿por qué? ¿No eres tú el Dios de la palabra que si dice que si te pedimos tú nos das? ¿No eres tú el Dios que dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo tú lo harás? Entonces tú no eres real. O sea, imagínense un hombre que llevaba años pero que fue confrontado con una depresión dentro de él. Ojo, los cristianos podemos caer en depresión, ¿eh? Y hay casos bíblicos. Elías es un caso bíblico de depresión. Cuando Elías se va y se esconde, sale huyendo de Jezabel y Dios lo tiene que tratar, no le llega directo a Elías y le dice, Elías, ¿qué tienes? Sino, a ver, Elías, le da alimento, Elías, ponte a caminar. Y Elías se pone a caminar 40 días y luego se mete a la cueva y ya es cuando Dios lo visita, pero no lo visitó de inmediato. O sea, dejó que pasara el proceso. Le dejó que pasara el proceso. Entonces es cuando Dios le habla, a ver, Elías, ¿qué tienes? Dios sabía que tenía, ¿verdad? Pero repetimos, Dios nos habla para que, así es, que Él expresara ante Él lo que realmente tenía. Y dice, pues, Señor, es que soy el último de tus siervos que queda y me quieren matar. Entonces, por ahí tenía miedo, ¿no? Sí, claro. Él estaba, hasta podríamos decir que sacado de onda, pues hasta a lo mejor hasta dudó en un momento de Dios, yo no puedo decirlo así, ¿no? Pero decir, ¿qué pasó? O sea, soy el último que queda y me andan buscando para matarme. Entonces le decía, a ver, Elías, la obra es mía. Yo me tengo reservadas a 7,000 gentes en este pueblo. Tú no te preocupes, no eres el último. ¿Sí? Entonces, es un proceso que podemos caer, por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Cuando veamos de repente a un hermano que fue fiel y de repente cae en esos tipos de detalles, tenemos que ser cuidadosos en su restauración y no juzgarlo. ¿Sí? Entonces, este hermano Samuel cae en esa depresión, ¿verdad? Y se enoja con Dios y se molesta, pero él dice, pero no dejaba yo de leer mi Biblia. Y entonces en una de esas lee esa parte y Dios habla a su corazón, bueno, dice, Dios da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dice que él sintió como que Dios hablaba a su corazón y le decía, Samuel, ¿por qué estás así? A ver, ¿no me pediste sanidad para tu esposa? Sí, Señor. Yo te pedí, no me contestaste. No, sí te contesté. ¿A poco está enferma acá arriba? Le duele algo, está triste. Tú me pediste que ya no siguiera sufriendo con el cáncer. ¿Estás sufriendo acá arriba? Tú me pediste que fuera feliz. ¿A poco está triste acá arriba? Y él dijo, yo no había entendido esto. Y ahora me entiendo. Que debemos de entender, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso decía Pablo, porque decía Pablo, aquí yo puedo vivir cosas así de Dios, ¿no? Pero allá
allá voy a vivir la plenitud de Dios. Entonces por eso Pablo decía eso, y nosotros tenemos que entenderlo, ¿verdad? Jesús le dice a sus apóstoles, vamos a Marcos capítulo 14, verso 38. San Marcos está en el Nuevo Testamento, después de Mateo. 14, 38. San Marcos capítulo 14, verso 38. Ya. Narrando. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué dice el Señor? Que oremos y velemos. Velen y oren. ¿Para qué? El espíritu, nuestro espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces yo tengo que velar. Velar, ahí es estar alerta. Lo que yo les decía hace un rato, estar alerta en varias cosas. Una, en cuanto se empieza a despertar algo dentro de mí, ¿sí? Por ejemplo, y esto los pastores varios han tratado, por ejemplo, del tema, vamos a hablar de la fornicación. La fornicación no es que conocí aquí a la chica y ya me la llevé a la cama. Hubo un proceso dentro de todo esto y debo de estar alerta en ese proceso, ¿verdad? Espérame, algo está sucediendo. Hay coqueteo, hay comunicación, hay detalle. Como dicen, en lo que he leído, por ejemplo, de los casos de adulterio donde pastores han tratado cómo inició todo. Con el hombre o la mujer que empezó a hacer mensajitos y guasitas, y cuando ya vieron, ya entraron en una relación, y cuando ya se vieron, ya estaban atrapados en el adulterio. Pero todo empezó desde ahí. Entonces es lo que la palabra de Dios me dice: velar. Debo de estar atento en saber hacia qué soy tendiente también, ¿verdad? A eso nos habla. Velad es también estar en las escrituras, porque ellas me van a hablar, ¿sí? Velar es como el atalaya, está viendo por dónde viene el peligro, ¿sí? Pero si el atalaya deja de vigilar, ¿qué va a pasar un día? Va a venir un enemigo y nadie se va a dar cuenta y va a destruir todo. Entonces por eso la palabra de Dios nos manda a velar, a estar alertas y orad para que no entréis en tentación, ¿sí? Romanos capítulo 6 verso 19. Romanos capítulo 6 verso 19. Romanos 6, 19. ¿Resan todos? Romanos 6, 19. ¿Está? Ya. Bueno, no sé. ¿No? Ya, acá ya, acá. Ya. Sí. Ya. Ok, dice, Romanos 6, 19 dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Así como antes presentábamos nuestros miembros para la iniquidad, ¿verdad? Ahora tenemos que presentarlos ¿para qué? Para la santidad, para vivir esa vida de victoria. Si antes yo me prestaba, que un amigo me decía: oye, vámonos al antro a tomar, vámonos, ¿verdad? ¿Por qué no ahora? Oye, vámonos al estudio bíblico, vámonos, ¿verdad? Debe de ser ese cambio, debe de ser esa actitud. Ahora, si antes yo buscaba más las cosas del mundo, ahora debo buscar más las cosas de Dios, ¿sí? Se los voy a poner así. Cuando un chico o una chica te gusta, ¿qué haces? Tratas de buscarlo, de conquistarlo, tratas de estar ahí, tratas de ver por dónde puedes entrar, tratas de localizar, ¿verdad? Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Yo tengo que buscar cómo hacer
para que yo vaya creciendo en esa comunión con Dios. Debo de incrementar mi comunión con Dios. Por ejemplo, es que hay gente que dice, tengo poco tiempo, créanme que yo también tengo poco tiempo. Pero bueno, si voy en el carro, bueno, voy poniendo alabanzas, si voy alabando a Dios, voy oyendo prédicas, voy meditando en lo que van diciendo, orando. Los ratitos que tengan libres en mi trabajo es leer la Biblia, ponerme a hablar con Dios, los momentos, los instantes. Yo a veces voy caminando en la calle y la gente se me queda viendo así como, ¿y esta qué tiene? Pero voy platicando con Dios, ¿no? Entonces, porque aprovecho esos momentos, no tengo muchos momentos para platicar con Dios, pero aprovecho esos, ¿sí? Entonces tengo que empezar a interesarme más en mi crecimiento espiritual, porque vamos a ver más adelante, este tema se va a llevar como 2 o 3 clases, pero vamos a ver bendiciones que hay, no solo, hermanos, en cuestión de nuestro crecimiento espiritual, hay bendiciones espirituales en Dios que podemos gozar en esta vida. ¿Cómo podemos ser de impacto? Por ejemplo, se los voy a decir, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestros amigos, si no estamos ejerciendo la santidad. ¿Cómo yo quiero que la gente conozca a Cristo si no ven a Cristo en mí? Como dice Pablo en Timoteo, ¿verdad? Somos como metal que retiñe nada más. Yo puedo hablar, decir, Paco, Cristo te ama, en serio, mira, Cristo ha transformado tu vida. Cristo ha transformado mi vida, Paco. Oh, sí. Sí, Edgar, no, sí. La transformó buenísimo, ¿verdad? Dices malas palabras, ¿verdad? Andas allí, andas allá, te andas con aquella, andas con la otra. Entonces, podemos decir eso. ¿Qué va a ser nuestra vida? No de impacto, sino va a ser de tropiezo. Entonces, y sí pasa eso, ¿no? Porque mucha gente que predica a Dios y su ejemplo es todo lo contrario, realmente es tropiezo para mucha gente que quiere creer en Dios y dice, pero si así voy a hacer, prefiero no serlo, ¿no? Así es. Si eso es cristianismo, si eso va y con permiso y nos vemos. Sí. No, en serio, varios. Yo inclusive hablaba con gente y me han dicho, porque, o sea, ir a tu iglesia, ir a la iglesia, hombre, es un puro pedir dinero. Gente me lo ha dicho de mundo me lo ha dicho. Yo no me presento en una iglesia, es puro pedir dinero. Sí. Y eso que todavía. Aquí va a ser el 30%. Es una parte para preparar yo voy a ser el contador. Entonces la verdad está siendo de tropiezo mucha gente. ¿Sí? Pero el diezmo sí está aquí, ¿no? O sí, es que hay tengo una amiga que su mamá es pastora y dice, es que el diezmo fue en el Antiguo Testamento. Dice, el Nuevo Testamento habla de que tú puedes ofrendar, pero aquí nosotros no te pedimos diezmo. Y ahorita acá me dijeron que si voy a cuidar niños, tengo que empezar a dar mi diezmo. Y ya me la pusieron ahí cansada, ya le dije, no. O sea, que aparte de que vas a servir, opera para servir. Tú también tienes que cooperar. Mira, él es el contador. No, mira, la verdad, y voy a hacer un paréntesis, yo ya lo he platicado aquí con ellos, sí. El diezmo no es para la iglesia. No es para la iglesia. El diezmo era para el pueblo judío. Sacan, y perdón, voy a hacer por eso hacer este paréntesis, pero por ejemplo, sacan lo de Abraham. Abraham fue antes de la ley. ¿Sí? Y Abraham dio su diezmo a Matusalén, a Melquisedec. ¿Sí? Sí, es cierto, lo dio. Pero a ver, vamos a hacer un análisis de ese suceso. ¿De qué le dio diezmos Abraham a Melquisedec? ¿De sus pertenencias o del botín de guerra? Del botín de guerra. No le dio de sus pertenencias. No dijo, a ver, me nacieron 100 ovejas, voy a darle 10 ovejas. Adquirí 200 siervos, le voy a dar 20 siervos. No, le dio del botín de guerra. Abraham venía de pelear contra reyes por su sobrino Lot, porque se lo habían llevado esclavizado. Entonces fue Abraham y con sus siervos y peleó contra sus reyes, los venció, les quitó el botín, y ese botín que traía, ¿qué dice la Biblia? Cuando se topó a Melquisedec lo diezmó, y el otro 90% no se lo quedó, se lo dio al rey de Sodoma. Entonces Abraham no se quedó con nada de eso.
Porque un día llegó un pastor de ahí de Mananatas acá donde me congregaba y pues yo tenía que dar 10,000 pesos a la compra. Y de hecho cuando me Quiero mandar los 5. los iba yo a dar, pero dije al final de cuentas, dije, pero no lo voy a dar, o sea, ya no lo sentía porque yo he visto, y cuando hay un hermano necesitado, yo he visto que le digan, hermano, te apoyamos, o sea, yo muchas veces tuve necesidad y nunca vi un apoyo y fiel en mis diezmos y en mis ofrendas y cada vez que las hermanas veían me iban y me decían, ya te va a llegar el carro, mi gente. Muy bien. Y de las pocas frutas que llevé ahí a la iglesia, todas son hubo una que dejó todas sus riquezas por seguir a Dios, eso es muy bueno. Y es Invítala de este lado. No, ya está ahí bien. Ya tiene lana, que no venga. No te lleves con fulano, no te lleves con mira, así te prohíben. ¿Sí? Pues ya salte de ahí, mija, porque eso está muy No, ya no mal. estoy ahí. Ah, bueno. Pero es lo que digo, el diezmo ya no es para la Pero tenía iglesia. ese remordimiento porque yo no le había dado ese dinero a Dios. No, definitivamente ahora en la iglesia es, como dice Pablo, de amor, por agradecimiento a Dios. Es malaquías, te vas a suicidar. Yo no Malaquías soy dice, bueno, me he robado. Se gana, no por obras. Así es. Sí. No es ni por obras ni por obras. Y utilizan la gran amenaza, como dice Francisco, la gran amenaza, malditos sois, porque me habéis robado. Bueno, ese es el único que predica. Bueno, ya, tranquilo. La Biblia Vamos dice, a mochar el diezmo y me estás amenazando. la Biblia dice, No, Dios, no. bueno, la Biblia dice que en Romanos capítulo 8, verso 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La maldición viene por una condenación. Tiene que haber una condenación para que haya maldición. Si no, no hay maldición. La maldición es un juicio. ¿Y cuáles son esas condenaciones? Una condenación, causa del pecado, o sea, del mismo pecado tiene que venir una condena, tiene que venir un edicto. Por ejemplo, en la ley estipulaba que a los que caían en adulterio, los dos tenían que ser apedreados. ¿Sí? Venía el juicio y la maldición era morir apedrados. Entonces, ese era el detalle. En la cuestión escritural para el cristiano ya no hay condenación, ya no hay maldición, ya no existe, porque todas nuestras maldiciones fueron llevadas a la cruz del Calvario. Entonces ya no hay una maldición. Y cuando Dios se refiere en Malaquías, que le habla al profeta y le dice al pueblo de Israel, malditos sois con maldición porque me habéis robado, porque en mi casa no hay alimento. ¿Por qué decía eso el Señor? Porque había una tribu entera que se dedicaba a servir en el templo y 11 tribus que trabajaban. Entonces era proporción 11 a 1. Entonces estas 11 mantenían a este. En la iglesia no hay esa proporción. En la iglesia a veces hay 60, 70 familias que diezman y uno solo que recibe. Entonces esa proporción se rompe dentro de lo que es. Pero en sí, el diezmo se instituyó dentro de la ley como un impuesto, lo que nosotros ahorita conocemos como el 16%. ¿Por qué? Porque tenían que mantener a la teocracia, que eran los levitas y sacerdotes. Entonces era un impuesto. Lo podemos ver hoy en día como un impuesto. Oye, y entonces, ¿por qué si ese conocimiento sobre las escrituras, por qué hay muchas iglesias a nivel mundial, ¿sí? Que bueno, la gente lee porque vaya, años, ¿por qué entonces siguen dándole? O sea, es increíble, tú ves muchos pastores internacionales y es increíble, hasta le ponen su nombre, la petición que quiere. Es algo increíble como la gente, a pesar de que lee la Biblia, vaya, tú porque nos has hecho una distinción entre decir, bueno, esto es para el pueblo de Israel, esto es para el pueblo cristiano, ¿no? Pero en las iglesias dice, esta promesa es para todos, se toman de cualquier parte de la Biblia, ¿no? Esa promesa es para que la quiera tomar, y tome de cualquier parte de la Biblia, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esas iglesias tan grandes, que son de miles de personas, no pueden
darse cuenta de esa situación. Que no o sea, leen. Lo leen y lo vuelven a leer y... Porque la mayoría de esa gente en esas iglesias, Francisco, desgraciadamente no leen la Biblia, o sea, no la estudian, la leen, esperen, pero no la estudian. Así es, no se detienen. Ver y observar. Exactamente. Pero Se en puede qué... ofrendar, ¿no? Ofrendar sí, Sí. porque la Sí. gente tiene que mantener. Sí. Ah, claro, claro que sí. La renta, Sí, cuando no es una Mira, ahorita por ejemplo nosotros nos unimos aquí cada semana, ¿no? Aquí cada quien paga, pues somos muy pocos. El día que esto sea más grande y aquí entró, y nosotros hemos platicado él, va a llegar un día en que aquí no entremos, nosotros está bien caro para rentar, y entonces digo, no se va a exigir el diezmo. No, es saber cada quien comprende por qué, bueno, porque a lo mejor se va a tener que pagar una renta, El 50% es el salario. se va a tener que pagar el agua, y si queremos ciertas comunidades para arreglar un local, Pero a nadie se le va a exigir. El que quiera lo da, el que no. y el que quiera lo va a poner a su posibilidad de que gane. pensé de todo el dinero que me echaron. Bueno. Decía mi sobrina. No eres tú única en ese caso, todos los ¿Cómo se va a dar? Ya ¿Por sí, qué no se Mario. lo da mi abuelita? Decía, ¿por qué no se lo da mi abuelita? Le digo, no, porque eso es para Dios. Mi tía, me decía tía, mi sobrinita. Dice, y iba y me acusaba, es que si viera todo lo que da mi tía, porque yo daba la semana, cada 8 días. Y con razón era la favorita y sí, o sea, te querían, hombre. Después como que bajaban los puntos. El amor creció enormemente. No, porque ya luego decía, no, lo voy a dar a la quincena. Ya luego, bueno, cada mes. Ah, es que... Cada 3 meses. Sí, pero Entonces, pero eso pasa. Dos, y lo vamos a ver también en el proceso de la santificación, también están los ministerios, y que los ministerios sean realmente de Dios. Por ejemplo, si los que están ejerciendo el ministerio son gente no regenerada, pues no, lo que hablamos, no te va a pegar la palabra, no te van a hablar la palabra tal cual es. Algunos pastores sanamente, que son sanos, creen en el diezmo, pero ¿por qué? Porque al final, dentro de ellos no quieren negar esa parte. Sí, pues sí. No quieren negar esa parte. Y se aferran a creer algo sin investigar a fondo. Y es que son, como tú dices, y como hemos hablado, son corrientes. Así es. Como la famosa corriente del yo decreto. Así es. El de las manos. Son corrientes, yo creo que es como se van formando. Es como, vamos a hablar del caso del médico. El médico que hace estudia su carrera y se prepara más, pues va a ser va a ser malas bases, va a ser malos diagnósticos. Y peor si es especialista, porque va a entrar a cirugías y va a hacer con las patas. ¿Y cuánta gente nos están matando a través de los ministerios? O sea, si ponemos el caso, como dices, del médico, ¿cuánta gente No muere. no muere en el Un quirófano? médico que empleó mala técnica, Que dio mala especialmente no se aprendió la técnica. Entonces yo creo que lo mismo pasa en todas las profesiones. Y si hablamos de alguien que se está preparando para ser pastor, si se prepara mal, tiene malas raíces, pues se va a parar de gente y le va a decir, pues, ¿no? Esa es la palabra exacta. Y peor si nosotros no lo hacemos. ¿Cómo estudiar? Entonces, Ok. Entonces, por eso es necesario, hermanos, muy necesario, lo vamos a ver también más adelante, que estemos en un lugar donde se predique bien la palabra de Dios. Porque yo puedo estar en cualquier iglesia, pero si no predican bien la palabra de Dios, no voy a recibir esa edificación. No voy a salir nunca de los errores. Porque una, no estudio la Biblia. Y dos, el que me está dando la enseñanza no me está enseñando realmente la palabra de Dios. Me está enseñando a lo mejor los credos de la denominación. Entonces, pero no me está enseñando la palabra O me está de Dios. enseñando lo que le conviene. Lo que le conviene. Porque eso todavía es más feo. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 18. ¿Corintios? Sí, Segunda de Corintios capítulo 3 verso 18. Segunda de Corintios, ¿está? Capítulo 3 verso 18. Ok, don Víctor, gracias. 18. Ok. ¿Estamos? 3:18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como el Espíritu del Señor. Fíjense,
debemos ir siendo transformados ¿de qué? De gloria en gloria. ¿Sí? Tenemos que ir creciendo en esa comunión, en esa presencia de Dios, en esa gracia de Dios. Tenemos que ir creciendo. No podemos estancarnos. La Biblia misma nos dice que nuestra vida debe de ser una vida de constante crecimiento y que debemos ir siendo transformados. Pablo a veces, yo siento que a veces con mucho amor, a veces como que le rogaba a los hermanos como ya casi como desesperados. A veces Pablo decía, quítense ya de ustedes toda gritería, todo enojo, toda maledicencia, ya quítensela por favor. Ustedes no son así, deben de entender que no son así. Ya fueron cambiados, ya fueron renovados. No permitan que su carne los venza. Fíjate que yo he notado en esta escritura, cuando lo practican así de gloria en gloria, y escucho a la gente que está orando y eso, siento como que ellos lo ven como que toman autoridad, ¿no? No vas a hablar de gloria en gloria, no vas a subir de autoridad, de nivel, ¿no? O sea, así yo lo percibo, que la gente, inclusive así pensaba que era, ¿no? Que la gente tomaba autoridad, Dios le daba autoridad, le daba más autoridad, más autoridad y más autoridad, lo que le llaman unción, ¿no? Para mí siempre ha sido autoridad. Entonces, en este caso, la verdad es como se transformados de gloria en gloria, ¿no? Es que Dios se glorifica en nosotros, ¿no? Conforme vamos nosotros cambiando. Así. Sí, es que, bueno, yo lo había notado que la gente se emocionaba y yo me va a llevar de gloria en gloria. Yo sentí que, bueno, estoy hablando poder y Sí, sí. O sea, eso es lo que yo he escuchado en muchas iglesias. Gracias. ¿No? Sí. Lo sacan de contexto, Lo sacan y como que le dan poder y sí, vamos de gloria en gloria, pero ¿por qué lo dices? Es que la gloria se refiere a cada batalla que tienes y que triunfas. Por ejemplo, eras enojón, ahora ya no lo eres tanto. Esa es una gloria, esa es una victoria en tu vida. No porque estés con más poder, sino porque has vencido algo que te causaba daño a ti y a los que estaban a tu alrededor. Sí, pero si tú lo has de haber observado en la iglesia, sí, claro. eso pasaba, o sea, tú veías a la persona orando y vaya, y parecía que le subía más la voz en ese momento, ¿no? Y vaya, se alegraban. Yo decía, bueno, ¿qué es lo que les pasa? O sea, yo los observaba. ¿Qué les pasa cuando están así? ¿Qué sienten? Yo se les pregunto, bueno, ¿qué sientes? Porque, ¿no? O sea, Es que eso estás recibiendo, o sea, yo no veo, yo no siento nada, o sea, ¿no? Yo así les decía, de veras, yo así les decía, yo no siento nada. Es que a mí también me pasó muchas veces que no sentía yo nada de lo que yo veía de otros. Yo ¿por qué a mí no me ves? Porque a mí no me tumba. Sí, yo quería caerme, pero... ¿Cómo no? Pues me hubieras dicho, te hubiera llevado con unos hermanos que te tumban. Sí, porque me... Literal, te tumban. Yo una vez me pasaron, pero yo me quedé botada porque me sentía relajada. Ahí también me pasó lo mismo. Volvemos a lo mismo, son doctrinas Así es. que aprenden y las siguen impartiendo. Pero hubo un muchacho que yo invité, era nuevecito, y él sí estaba tirado, pero dice que en el piso él sentía, porque dice que se paró en posición de firmes, él es militar, es marino, y dice, no, yo me puse en posición de firmes cuando el pastor pasó en Argentina. Dice, pues yo no me caí, yo me reí de verlo él en el piso, porque él decía que no se iba a caer. Y ahí tirado empezó a llorar. Bueno, es que eso sí pasa, ¿no? Pero eso sí es real, realmente son ahí fue cosas realidad. que lo hace dice Dios. que sentía que alguien lo abrazaba y que no podía levantarse, porque eres muy joven, o sea, él tiene 20, ahorita ya tiene 23 años. Y Dios lo libró de muchas veces morir, como ahora las balaceras, lo que ha habido. Y yo digo, es para que veas cómo te ama el Señor y cómo de alguna manera te está llamando. Es que sí hay cosas reales. Y ya no está aquí en Veracruz y me ama, o por el guapo. Y amiga, y dice, extraño ir a la iglesia. Pero nunca, no se congrega, siempre anda. Pero no he dejado de reconocer que Dios... Sí. Pero fíjate que yo he visto varias cosas, ¿no? De que lo tocan, le soplan, se caen. Pero a mí me tocó ver
a un muchacho que estaba enfrente de mí, estaba llore, y estaba orando, la persona que está enfrente de ella, una mujer estaba orando sobre él, ¿verdad? No lo tocaba, incluso me hacía así como señas de que el muchacho se iba a caer, el muchacho estaba llore así con la cabeza y temblaba el muchacho, y la persona nada más tenía su mano puesta enfrente, no lo tocaba, porque yo estaba atrás de ella, ¿no? Y conozco a la señora. Y entonces me hacía señas así con los ojos de que lo cachara, que se iba a caer el muchacho. Y ya de repente la señora paró, el muchacho se cayó. ¿Pero lo ayudó? No, yo lo caché. Yo lo ayudé. Y después se volvió a parar el muchacho, brincaba en el avance y todo, y volvió otra vez, le volvieron a orar. Y el muchacho le volvió a suceder lo mismo, no lo tocaron, yo fui testigo de que no lo tocaron, no le soplaron, no le pasó nada. Y el muchacho cuando cayó temblaba y llorando, porque si he visto gente llega y te hace, ¿a qué hora te caes, no? O gente que te sopla, ¿no? Pero, o sea, me llama la atención porque no lo tocas, no lo tocas, el otro está temblando, con los ojos llorosos, todo. Y es un montón de todo, la alabanza y todo lo que está pasando, un montón de ruido, por así decirlo, ¿no? Sí. Sonidos y todo. Y el otro en su rollo, de repente te dice la persona, se va a caer, cáchenlo porque se va a caer. Y eso es lo que me llama la atención, a diferencia de muchos que digo que pues sí, lo tocan, pero eso es real, o sea, la Biblia nunca dice que se cayeron. Bueno, ahí es para donde iba, ¿no? Iba para donde iba. El detalle ahí, sí debemos de reconocer que Dios se puede manifestar de maneras, pero ojo, siempre, ¿qué les he dicho? Que debemos exactamente el fruto de observar. ¿Qué fruto produjo en esa persona que aparentemente el Espíritu la tocó, la movió, la revolcó, lloró, se paró y luego qué hizo? Siguió su vida normal, siguió en el mundo, no fue el Espíritu Santo. Fue su necesidad, fue su emocionalismo, fue su... Sí, las lenguas, sí existe el don de lenguas, sí existe, pero no son para todos los cristianos. ¿Por qué? Y es un don. Así es un don, y no es para todos. ¿Por qué? Ay, Edgar, ¿por qué no es para todos? Bueno, porque somos un cuerpo, dice la palabra de Dios, y cada uno tiene una función. El dedo no tiene la función de oír, ni el oído tiene la función de doblarse como el dedo y agarrar. Por eso algunos tienen unos dones, otros tienen otros, porque tenemos una función cada quien dentro del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, aquí que estamos aquí reunidos, por ejemplo, Dios le place usarme como el maestro, pero ella tiene otros dones, y a lo mejor a uno le puso el don de invitar, a otro el don de evangelizar, a otro el don de discipular, a otro. Entonces Dios va poniendo dones en cada quien, y todo lo va haciendo ¿para qué? Para que sea edificado el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces no todos tenemos los mismos dones, o sea, eso es lo que dice la palabra de Dios. No todo, porque no todos vamos a ser ojos. Si todo el cuerpo fuera ojo, pues deja de ser cuerpo, ¿no? Entonces esa es la funcionalidad. Además de que Pablo dice en 1 Corintios 12 que el Espíritu Santo reparte a cada quien en particular como Él quiera. Es algo soberano del Espíritu Santo entregar los dones que Él quiere. Él va a entregarle los dones que quiera a Irma, a ti, a Víctor. Entonces, el don de lenguas no es para todos, como muchos dicen por ahí, que no, es que tienes que hablar en lenguas, porque si no... Practícalo. No es eso. Vamos a ir viéndolo más adelante cuando lleguemos al hablar del Espíritu Santo, ver realmente qué es el bautismo del Espíritu, o la llenura del Espíritu Santo. Hoy actualmente se habla de la llenura del Espíritu Santo como el hablar en lenguas. Si tú hablas en lenguas es que eres lleno del Espíritu Santo. No es cierto. No es cierto. Decía por ahí un pastor, el pastor Adrián Rogers, y me da risa. Dice, la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo no es que hables en otras lenguas, sino que refrenes tu lengua, ¿no? Entonces esa es una evidencia real de que el Espíritu Santo está llenando tu vida, ¿no? Porque Santiago dice, la lengua es lo más difícil de dominar. Entonces con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos a los hombres. Entonces esa es la parte, la llenura del Espíritu Santo realmente radica en otra cosa.
Entonces lo que les digo, mucho depende de cómo estamos leyendo la Escritura, cómo la estamos investigando, cómo la estamos escudriñando. Eso va a depender. Fíjense, Filipenses capítulo 3, verso 12. Filipenses capítulo 3, verso 12. Filipenses, ¿cuál? Filipenses 3, 12. ¿Ya están? Ya. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hasta 15, por favor. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Fíjense qué hermosos textos. Dice Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿De qué está hablando Pablo? Del estado de perfección. No pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué decía Pablo? Caí atrás, caí, me tropecé, caí en pecado, cometí pecado, me arrepiento, me levanto y prosigo la carrera. No volteo a ver atrás y ay, es que volví a caer en eso. No, pues ya para qué, ya no sigo, no tiene caso, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué me esfuerzo si caigo? No, dice Pablo, yo dejo atrás lo que quedó atrás y yo sigo poniendo mi vista en Cristo. Me levanto y a correr, así viendo a Cristo, es lo que está diciendo Pablo. Pablo dice, yo me hago algo, extendiéndome a lo que está delante, prosigo ¿qué? A esa meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese supremo llamamiento? La perfección, la glorificación, ¿sí? Donde seremos transformados y ya seremos libertos de este pecado de muerte, como dice Pablo, de este cuerpo de muerte. Y fíjense lo que dice Pablo después. Así que todos los que somos perfectos, ¿cómo? Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿Por qué Pablo dice que todos los que somos perfectos y Pablo está diciendo que cae, se tropieza, pero lo deja atrás y sigue adelante? Porque nuestra perfección no depende de nuestras obras, depende ya de lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso Pablo dice, recuerden esto, ustedes ante Dios son perfectos. Por lo tanto, si un pecado te hace caer, arrepiéntete, levántate y sigue corriendo. No te detengas. Como ese corredor de los 100 metros, ¿no? Que iba corriendo y le pegó un tirón y cae al suelo, ¿verdad? Y todos siguen corriendo. Y él se levanta y cojeando va corriendo hacia la meta. Porque él quería llegar a la meta. No le importaba si llegaba en primer lugar, pero él quería llegar a la meta. Y aún cojeando, se levantó y llegó hasta la meta. ¿Ok? Entonces es lo que nosotros, hermanos, debemos de sentir. No debemos de caer en un fatalismo de decir, ya me cansé, ya no puedo con esto, es más fuerte que yo. No es más fuerte que tú. No es cierto. No, porque tenemos a Cristo. Así es. Que Él todo lo vence. Él todo lo venció. Tengo que tener bien claro que tengo esa lucha y que voy a caer de repente, ¿sí? Y de repente a lo mejor me voy a enojar y de repente a lo mejor va a salir una culebra de mi boca, ¿verdad? Y Señor, ¿qué hice? Inmediatamente el Espíritu Santo te va a redarguir en ese momento y vas a decir, ¿qué hice, Señor? Entonces vas, pides perdón y te humillas ante Dios y dices, no, pero Dios me dijo que yo soy diferente. Entonces yo agarro, me levanto y empiezo a correr otra vez esa carrera, ¿sí? Nunca voy a cambiar mi carácter. No digas nunca. El Señor es mi fortaleza. Todo lo puedo en Cristo. Y ahí es donde se aplica ese texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Yo puedo dejar de ser un iracundo. Yo puedo dejar de ser un malediciente. Yo puedo dejar de ser
un borracho, yo puedo dejar de ser un drogadicto, yo puedo dejar de ser un adúltero, yo puedo dejar de ser, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El pecado es poderoso, sí, pero no más poderoso que Cristo. Entonces, mucho depende de nuestra comunión con Él. Colosenses capítulo 3, verso 9. Colosenses 4. Colosenses capítulo 3, verso 9 y 10. New, perdón. Yo estaba mandando mis manos. 9 y 10. ¿Sí? Sigue. Sí. 9 y 10. ¿Ya estamos? ¿Ya? 3, 9, 10. Colosenses 3, 9 y 10. Dice, no mentáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Sí, ¿no? Ya, hermanos, ya no mintamos los unos a los otros. Ya tenemos que entender esto, ya nos hemos despojado del viejo hombre. Es más, la palabra de Dios dice que el viejo hombre ya fue crucificado en la cruz del Calvario. Ese viejo hombre está crucificado, ese viejo hombre está ahí. Pero ya ahora tengo que revestirme del nuevo. Ya. ¿Recuerdan el hijo pródigo? Cuando llega con el papá, con trapos arandarosos, todo feo. ¿Qué hace el papá? Lo recibe. Y luego, ¿qué hace inmediatamente el papá después de recibirlo? ¿Qué hace? Le quita su ropa, lo cambia, lo pone como rey. Lo vuelve a poner, ¿verdad? Como un príncipe. Como su hijo. Y le vuelve a dar el anillo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Ya no se vistan de esos harapos. Si el Señor los ha revestido con algo nuevo, con vestiduras de santidad, ustedes ya no se quiten eso y se pongan otra vez los harapos. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 4. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 4. Capítulo 12, versículos 1 al 4. ¿Ya lo tienen? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Fíjense lo que dice, ¿verdad? Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos. ¿A qué se refiere? ¿A que en el cielo nos están viendo los santos de la antigüedad? No. Sino al testimonio de ellos. El testimonio de ellos es un testigo para nosotros. El testimonio que ellos dejaron es un testimonio para nosotros, ¿sí? De que podemos nosotros correr en esa carrera. Si ellos pudieron correrla, nosotros también. Dice Santiago, Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros, a las mismas debilidades, a las mismas concupiscencias. Era igualito. Elías no era un superpower así en santidad, ¿verdad? No, era un hombre igual, con las mismas tendencias. Pero ¿qué dice la palabra? Pero oró, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Y no llovió. Y luego volvió a orar. Y llovió. Entonces, es lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos. Hermanos, vean a ellos que corrieron con sus debilidades, con todo. Ustedes también corran esa carrera, porque ellos, ¿cómo corrieron? Viendo a su Mesías. Viendo al Mesías que habría de venir. Ellos corrieron enfocados hacia eso. Nosotros, ¿qué tenemos que correr? Como dice aquí escrito, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Allí mismo en Hebreos 12, ¿no lo han perdido? Hebreos 12, del 12 al 14, por favor. Hebreos 12, del 12 al 14. Sí. ¿Ya están? Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí está, hermanos. Si tú te has caído, si tus rodillas se han paralizado por causa del pecado, ¿qué dice la palabra de Dios? Haz sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una persona que continuamente vive en el pecado es una persona no cristiana y no va a ver al Señor. ¿Sí? Un cristiano que se deja dominar por el pecado no va a ver al Señor en su vida cristiana. Lo va a ver cuando parta, pero no va a ver al Señor en su vida cristiana. No, hermano, nosotros tenemos que ser testimonio vivo. La palabra de Dios dice que somos cartas abiertas y que los hombres nos leen. Tenemos que ser ese testimonio vivo ante la gente de lo que es Cristo en nosotros, ¿sí? De la verdad de Cristo. ¿Cómo van a ser transformadas nuestras familias si yo no estoy dando un testimonio? ¿Cómo quiero que mi hija o mi hermano mayor se salve si yo no le estoy dando un testimonio de Cristo? Si yo no, con mi testimonio, no le hago ver que Cristo está en mí, si yo no le predico la palabra, ¿cómo se va a cambiar esa persona? Dice que algunos dicen que cuando pasan a testificar en la iglesia no son testimonios, sino son testimonios, ¿verdad? Entonces son algo de que más que testimonio le dan lástima a veces. Entonces, hermanos, tenemos que ser en verdad hacedores de la palabra, como dice Santiago 1:12, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Yo tengo que agarrar, ver en la palabra y decir, esto es para mí. Esto es para mí. Yo puedo ser vencedor en Cristo Jesús. Sí, esto es para mí. Yo voy a correr la carrera y si me tropiezo me voy a levantar, dice Pablo, y dejar lo que está atrás y yo voy a seguir la carrera. Eso es lo que tengo que hacer. Por eso les he recomendado mucho el progreso del peregrino, porque habla de ese peregrinar en el camino hacia la tierra prometida. Todos los obstáculos que tenemos, todos los batallares, todo lo que nos puede desviar, todo el tiempo que podemos perder de gozar comunión con Dios, de gozar del amor de Dios, de gozar de un conocimiento más pleno de Cristo. Pablo es lo que habla, van a escuchar en Efesios, en Filipenses, en Colosenses, que habla de un conocimiento más profundo, cada vez más profundo de Cristo. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Conocer esa profundidad, cuál es la altura, la anchura, la profundidad. Y de conocer el amor de Cristo, conocer esos niveles del amor de Cristo, solo se puede a través de una vida negada a nosotros mismos. Una vida de disciplina cristiana, una vida entregada a Cristo, de tomar una decisión y decir, una decisión firme de decir, yo lo sigo, no importa lo que sienta o no sienta, yo lo sigo. Yo prosigo esa meta. No importa si ahorita siento que no lo siento, porque no nos guiamos por la vista o por lo que sentimos, nos guiamos por la fe. Por la obediencia. Santiago 4:4. Sí. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo dice? Oh almas adúlteras. Oh almas adúlteras. Fíjense lo que está hablando Santiago, está comparando. Cuando nosotros como cristianos nos metemos, nos infiltramos a las cosas del mundo, al andar del mundo, a cómo el mundo vive, a cómo el mundo quiere, nosotros nos constituimos en un adulterio espiritual.
Varias veces Dios a Israel en el Antiguo Testamento la llama adúltera. A la nación de Israel la llama adúltera. ¿Por qué? Porque la llama también como su esposa, ¿verdad? Y la llama adúltera. Te fuiste y viste otro y te fuiste y te metiste con ese. Eres una adúltera. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios aquí, Santiago, nos está diciendo, oh, almas adúlteras. Cualquier cristiano que quiera decir, bueno, yo voy a disfrutar del mundo, Dios dice, disfrútalo, pero entiende esto: la amistad del mundo es enemistad conmigo. La amistad del mundo es enojo de muerte. No voy a estar contento contigo. Si tú te haces amigo del mundo, entonces quiere decir que no estás entendiendo que yo soy tu padre y me estás despreciando como padre y estás diciendo, veo que el padre que es mejor. Y ya hablamos que hay dos padres, ¿verdad? Uno es Dios y el otro, ¿quién es? El diablo. El diablo. Entonces tú estás diciendo el diablo es mejor. Eso es lo que le molesta a Dios, que tú digas el diablo es mejor, me da mejores cosas, ¿verdad? Dios paga mal, el diablo paga bien. Por eso es comparado como un adulterio. Si nosotros estamos viviendo conforme al mundo, conforme a lo que vive el mundo, nos tiene que haber una distinción entre la luz y las tinieblas. Yo tengo que ser luz a la gente, tiene que brillar la luz de Cristo dentro de mí. La gente a veces tendrá que preguntarnos, oye, te veo diferente, eres alguien diferente, te veo algo en ti que es diferente a todos los demás. Entonces, ese es el brillo de Dios. Pero si nosotros no estamos brillando con la gloria de Dios, siendo transformados de gloria en gloria, con ese carácter, con ese amor que fluye a través del Espíritu hacia nosotros, si no lo estamos haciendo, el mundo, ¿qué va a pasar? No va a entenderlo, ni va a preguntar, ni va a ser confrontado, ni va a ver que está mal, porque yo ando viviendo igual que el mundo. Yo tengo que hacer un alto y decir, Señor, yo tengo que renunciar a estas cosas, definitivo, y tengo que poner un alto y tengo que cambiar y ser luz para otros. Primera de Pedro capítulo 1, versos 14 al 19, por favor. Primera de Peter, capítulo 1, versos 14 al 19. No, 14 al 19. ¿Ya está? Pues 14, 29. 14 al 19. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fíjense cómo dice ahí la palabra, como hijos obedientes. Oye, nosotros como papás, ¿qué te agrada? Que tu hijo te obedezca. Sí. ¿Verdad? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Porque Dios dice, sed santos, porque yo soy santo. Entonces nosotros debemos de vivir así, hermano, aspirando a vivir esa santidad. No quiere decir que la vamos a vivir en esta vida, a vivir una santidad, un perfeccionismo y que ya vamos a vivir sin pecado. No, pero mi deseo, mi anhelo profundo es aspirar a esa santidad que Dios me manda. Y voy corriendo y voy empeñado a buscarlo. Como el que está iniciándose en el atletismo, va empeñado a ser el mejor atleta, pero va a traer derrotas. Pero él se va esforzando, y se va esforzando, y se va esforzando, ¿verdad? Y cada vez va mejorando su tiempo. Así sucede con nosotros. ¿Cuándo vamos a ganar esa medalla? Estamos allá arriba. Pero el llamado de Dios es
sean santos, aspiren a la santidad, anhelen la santidad. ¿Sí? Porque sed santos como Dios es santo en esta vida, no lo podemos hacer. Definitivamente no, sería un mandamiento imposible de llevar, porque no ha habido un cristiano en toda la historia que lo pueda cumplir. ¿Sí? Todos los grandes, entre comillas, no vamos a hablar así, o los que han dejado el legado cristiano dentro de la historia de la iglesia, todos han dejado testimonio de los grandes conflictos que tienen con su carne. Todos esos hombres que ustedes vieron, Martín Lutero, Juan Calvino, Pablo, Charles Spurgeon, Leonard Ravenhill, todos hablan de ese conflicto tremendo con su carne. Entonces, decir que aquí podemos vivir la santidad plena, no, hermano, no estoy enseñando eso, pero lo que sí es que debo de aspirar, anhelar y correr y tomar la decisión y desear esa santidad. ¿Sí? No puedo ser alguien que dice, bueno, pues yo voy a vivir así, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? No, ese no es un dicho bíblico, ¿no? Si eres frío, eres caliente, porque... ¿Por cuánto eres? Pues vomita de la boca, ¿verdad? Al contrario, no es antibíblico. ¿No es antibíblico? Al contrario a la Biblia. Ni tanto que queme, ni tanto. No sé, pero lo que se representa el dicho. El dicho. A veces usted dice, es que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. No. Dios dice, mira que yo te mando que te puedes también. Digo, eso es un dicho del mundo. Antes de, es que él se tiene que retirar. Él es mi paciente, tengo 3 días de conocerlo. De alguna manera, ayer Hola, Dios te bendiga, un gusto verte y esperamos que nos acompañes. Vamos a estar aquí los jueves y pues yo creo que la palabra dice, no hay coincidencias, hay diosidencias. Dios te trajo por algo, quiere que escuches. Santín, si quieres anhelar las cosas de Dios, o si quieres vivir en un mundo que te va a dar ciertas comodidades pasajeramente, pero cuando partamos de aquí tenemos que comparecer ante Dios, y ahí es donde viene lo más difícil. Me decía que no cree en Dios, entonces y su papá me decía que no es matrimonio, y ayer Dios qué bueno, ¿verdad? Hablaste conmigo, oramos, oré por ellos, y pues hoy está aquí Dios, Dios. Entonces, pues yo espero en Dios que el papá te dé todos los jóvenes. O sea, aquí te esperamos. ¿Cómo te llamas? Iván. Todavía falta poco, ¿verdad? Para terminar. Sí, ya un poquito, lo vamos a cortar ya. El último carro es a las 11. Es que va hasta Boca del Río. Para el río tardan 2 horas o más el carro. No, pues ya es mentira. Sí, ¿no? Es verdad. Acabo de hablar con el vecino de Boca del Río y me dijo. Sí, pues no tardan 5 minutos. Yo he trabajado aquí y he llegado hasta las 11 de la noche hasta la casa. Sí, ya sabes retomarlo, ¿verdad? Trabajé aquí en el palacio donde hicieron toda la remodelación. Yo no paro aquí en el palacio, tienes que caminar 2 cuadras para allá, por sobre Zaragoza. Porque fue la cosa de Milán, una cuadra antes, sí, ¿verdad? Ahí para. Donde fue lo de los Milán, Ahí está la parada, exactamente. Sí, porque ya no para acá, ya ningún camión para Por allá. aquí tarda como 2 horas en llegar hasta Boca del Río. Sí. Es un poco lento el carro. me lo cortaron así. Ya me lo cortaron así. Bueno, sale, Dios te bendiga, bienvenido, gracias. Entonces, fíjense, dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si Dios no hace acepción de personas, si yo me estoy portando mal como hijo, Dios me va a aplicar la disciplina. Y Definitivo. la disciplina duele, y duele mucho, Y feo. ¿sí? Entonces, bueno, primera, ya para acabar, primera de Juan capítulo 1, verso
Es que ya veo que son las 10, yo me voy. Si no me dicen, yo me voy, Primera de Juan, capítulo 1. El camión se tarda también 2 horas en llegar a tu casa. Sí, también. Ya sabes. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10. Primera de Juan. Capítulo 1, verso 8, 9 y 10. ¿Ya llegaron? ¿Sí? Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahí está, hermanos, lo mismo que veníamos diciendo. ¿Qué tengo que hacer si peco? Arrepentirme, pedir perdón y seguir adelante. Y seguir adelante. No caer en lo mismo. ¿Sí? Seguir adelante. Hermanos, tenemos que en verdad mostrar al mundo que Cristo es la verdad. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de una vida cada vez más santa, a través de una vida de oración, de estudio de la palabra, de comunión con el Señor, de comunión con los hermanos. Y vamos a ver todas las herramientas que Dios nos da para poder ir creciendo en la palabra, para poder ir creciendo en la santidad. ¿Sí? Entonces yo tengo que anhelar todos esos detalles. Tengo que anhelar, fíjense, algo que pasa en la iglesia primitiva, que creció bastante la iglesia primitiva. ¿Pero qué hacía la iglesia primitiva? Lo vamos a ver. Se reunían, dice, ¿cada cuánto? Fíjense, a veces nosotros nos quejamos, es que un día a la semana ir a la iglesia, o 2 días a la semana ir a la iglesia, 3 días. Ellos dicen, la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, se reunían todos los días. Todos los días. ¿Y saben una cosa? ¿Qué causó todo eso? Un crecimiento del evangelio, un crecimiento espiritual. La gente empezó a decir, ¿qué decía la gente? La gente que no quería juntarse con ellos decía, no nos juntamos, pero reconocemos que Dios está con ellos. Increíble. ¿Qué dice Hechos de la iglesia primitiva? ¿Qué el mundo testificaba de la iglesia de antes? De la iglesia de los apóstoles. Ahí vienen esos que me trastornan. ¿Sí? Ahí vienen esos que me causan conflicto. Oigan al enemigo diciendo, ahí viene Víctor, ahí viene Francisco, ahí viene Irma, ahí viene Erika, ahí viene Erendir, ahí viene María Esther, que me causan dolor de cabeza. Imagínense. Ay, tengo que atacarlos porque me están desquiciando con su vida espiritual, con su predicación del evangelio, ya me tienen harto. Entonces, eso es lo que está testificando Hechos, que el mundo decía de los cristianos. ¿Por qué? Porque vivían una comunión con Dios tal que Dios era real para ellos. No era una ficción, no era una religión, era real. ¿Sí? ¿Amén? Pues vamos a dejarlo hasta aquí, porque si no me va a pasar como en una célula que me dijeron, ¿usted qué opina, hermano? Le digo, pues dice, pues yo opino que son las 4 de la mañana. Dice. Entonces, pues bueno, no quiero que me pase esto, lo voy a dejar aquí. Voy a poner ahí el continuation. Y continuará la próxima semana. A la misma hora. Por el mismo canal. Y en el mismo portón. Bueno, pues vamos a orar por... Quiero que llevamos en oración algo. Mari está haciendo unos folletos evangelísticos. Se los van a entregar y nos oremos para que esos folletos sean de bendición para la gente. Yo no sé, pero estoy viendo una amiga que los sábados, entre semana no puede venir, pero me dice los sábados yo puedo y quiero tener un estudio. Entonces a lo mejor los sábados se abra un estudio también. ¿Aquí también? No sé todavía, estoy viendo, pero
aviso para el que quiera venir o algún detalle que quiera, está abierto para el que quiera. El diezmo a los nuevos. Sí, claro, ya sabes. Entonces, va a que oremos por eso, a que oremos porque, acuérdense siempre en sus oraciones particulares, orar los unos por los otros. Oremos los unos por los otros, sí, a crecer en santidad. Oremos por la gente que no ha venido, sí, No avisó por ella, no avisó. A mí me ha dicho que sí, creo en un mensaje, pero no sé, no vino Villanú, no vino Edgar. Bueno, lo invité a Edgar Acosta y me dice que le está fallando el carro, que no le prende, que va a ver al mecánico. Y yo, ok, bueno, ok. Y todos aquellos que están, Virginia, Vicky, no ha venido tampoco. Entonces, ¿eh? Sí. ¿Qué tiene? No, es que cumplió años con su hermana, por eso no vino, ok, pero ok. yo la traigo siempre. Yo te digo, está feo. Pensé. Bueno, que si no, para orar por ella. Ya la Sí. vuelta en el barrito. Entonces, orar por todos esos detalles, vernos nuestros y orar, ¿qué más? Otro tipo de oración, no sé qué peticiones tengan. Pues hay que orar también para que pronto tengamos ya el lugar propio, ¿no? de este grupo, de esta iglesia, para que pronto Dios abra puertas. Que se agreguen personas que no conozcan a Dios. Por los obreros. Ay, yo por mi hermano. Es que tiene 12 años, pero... O sea, Por el hermanito de ella, por nuestras familias, acuérdense de orar. Sí, es importante, hermanos, porque si no les predicamos, por el si pastor, no... por el pastor también, para que Dios nos siga levantando. Esta noche con el diezmo, es posible. ¿En qué